Hace muchos años, una hermana de la iglesia me preguntó, me hizo una solicitud, ¿verdad? Mire, hermano, ¿por qué no nos enseña, no nos da unos estudios bíblicos para poder aprender a orar? Algunos días después de eso, un familiar mío, recién bautizado, me dijo, mira, vos que has estudiado Biblia y teología, vos quizás me podés orientar sobre cómo aprender a orar. ¿Y eso como para qué? Le dije yo así. Porque a mí, en mi iglesia, él no es bautista, ¿verdad? Va a otra iglesia evangélica. En la iglesia hay hermanos y hermanas que oran bien bonito, me dijo él. A mí me gusta cómo oran estos hermanos. ¿Y cómo oran? Bueno, es que fíjate que ellos hablan con unas palabras bien rebuscadas y nunca se equivocan, ni tartamudean, ni nada, me dijo. Y todo les sale bonito, me dice. Se oye bien bonito. Ya. Entonces yo me puse a investigar sobre eso, ¿verdad? En esa época visité las 3 únicas librerías que habían en ese municipio. Y entonces descubrí que habían varios libros de eso, muchos libros. Para preparar porque van a ser 4 reflexiones sobre el Padre Nuestro. Cuando estaba investigando esto hace más de un mes, me puse a investigar también. Ahora hay una inmensa cantidad de libros de eso. Pero es una multitud de libros publicados tanto en internet como físicamente. Yo recuerdo que recién bautizado, a mí, cuando el pastor Luis estaba predicando el domingo pasado, me recordó eso, ¿verdad? Cuando él decía, y fue enfatizando eso, que hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Porque para mí fue bien, yo digo que un poco sui generis, ¿verdad? Porque yo acepté al Señor y entonces el pastor de la iglesia, Carlos Figueroa, en ese momento, me dice, mira, te voy a dar este libro, léelo y cuando lo leas decime y te voy a bautizar. Nunca recibí clases prebautismales, quizás por eso soy así, ¿verdad? Pero igual, me leí el libro que es Catecismo Bíblico para el Nuevo Creyente de Adolfo Robleto, que lo publicaba la Casa Bautista de Publicaciones. Lo leí y le dije un domingo, ya lo leí. Pues sí, prepárate, dentro de 2 domingos te voy a bautizar, y así fue y me bautizó. ¿Verdad? Nunca recibí clases prebautismales, pero eso me resultó de mucho provecho después. Preparando esto, entonces, hay una gran cantidad de libros. Recién bautizado, un miembro de la iglesia me dijo, léete este libro, otro. Ese sí no me atrevo a decirles cuál es el título, ¿verdad? Porque no vale la pena. Era un libro que ya ni me acuerdo, bueno, sí me acuerdo del título y del autor, pero no me acuerdo del título no me acuerdo, pero sí del autor. Uno de los capítulos decía, ¿cómo orar a Dios? Bueno, yo me leí todo el libro, y entre los ejemplos que jamás se me olvidaron fueron de que había un pastor en el lejano oriente, en Asia. Había un pastor que le pedía a Dios en oración una bicicleta para poder entonces para poder visitar a los hermanos y hermanas. Pero pasaba 1 mes, 3 meses, 6 meses y él no podía obtener la bicicleta. O sea que Dios no le había respondido. Dios no le había respondido. En ese sentido, hasta que una vez Dios le habló en oración y le dijo, es que no me pedís bien, decía el libro, no me pedís bien, sé específico. Entonces él oró, quiero una bicicleta negra, de timón un poco curvo, color negra, sin velocidades, de 2 pedales, 2 llantas, 31 rayos. ¿Saben eso, verdad? ¿Cuáles son los rayos? Son las varillitas que sostienen el ring de
de la llanta. Tipo turismo, así se llamaba, ¿verdad? Y en menos de una semana Dios le respondió. Hay otros ejemplos, como por ejemplo cuando en ese libro, que se arruinó una lavadora, la ama de casa, ¿verdad?, miembro de la iglesia, le puso mano y se reparó. Y comenzó a actuar. Otro señor que iba en su carro, se le desprendió una pieza del motor, se cayó, no tenía herramientas, le puso la mano en la capota del carro y el carro siguió caminando, ¿verdad? Por eso es que no se los recomiendo ese libro, ¿verdad? Actualmente hay una inmensa producción de libros sobre cómo orar a Dios y cómo y qué tengo que hacer yo para que Dios responda a mis oraciones. Por ejemplo, estos no son los títulos, pero lo he sacado de algunos de esos libros. Cómo orar efectivamente a Dios en 1 minuto. Porque como ahora todo es rápido, ¿verdad? Esos son libros actuales. Todo es rápido, ¿verdad? A veces me imagino yo que los doctores y las doctoras, ¿verdad?, reciben una visita de una persona enferma y quiere que le dé una píldora que sirva para todas las enfermedades que uno tiene, ¿verdad? Oraciones poderosas en 5 pasos. El autor de ese libro le garantiza a los lectores que si uno cumple esos 5 pasos, va a tener oraciones poderosas. La producción de libros, casi la totalidad de libros, plantean de que hay oraciones eficientes y eficaces, oraciones poderosas. Pero yo me pregunto y les pregunto, ¿para qué oramos a Dios? ¿Por qué oramos a Dios? Que son 2 preguntas que espero yo que al final de las 4 reflexiones ustedes hagan su reflexión y respondan esas preguntas. ¿Para qué le oramos a Dios? ¿Y por qué le oramos a Dios? Son preguntas básicamente sencillas, pero también son complejas, ¿verdad? Porque casi nunca nos detenemos a preguntarnos, ¿y por qué? ¿Por qué oro a Dios? ¿Qué espero de Dios? En las reflexiones, ¿verdad?, en el estudio, la reflexión que uno hace previamente, uno ha reflexionado antes de venir aquí, ¿verdad? Y lo que hago yo es compartir la reflexión. Luego, tarea de ustedes es continuar esa reflexión personal. Lo primero que quiero decir es que la oración del Padre Nuestro aparece en 2 evangelios. En el Evangelio según Mateo y en el Evangelio según Lucas. Estas 2 versiones se parecen, pero no se parecen. Tienen aspectos similares, pero muchos aspectos que no son similares. La primera diferencia es que en el Evangelio según Mateo inicia, Padre nuestro que estás en el cielo. Ahí inicia la oración. Sin embargo, en el Evangelio según Lucas, solamente aparece la palabra Padre. Reina Valera 1960 no lo registra así, pero Reina Valera, las consecuentes revisiones, aparece en corchetes y dicen, estas partes no aparecen en los manuscritos más antiguos. De ahí todas las versiones, Nueva Versión Internacional, Hispanoamericana, Jerusalén, la Biblia Nuestro Pueblo, etcétera, etcétera. En el Evangelio según Lucas ya no aparece idéntica a la de Mateo. El Padre Nuestro en Mateo tiene 7 peticiones, mientras que la de Lucas solamente tiene 5. 5 peticiones. Yo me voy a centrar en la versión de Lucas, como ya acabamos de leer. Me tomé la tarea de preguntarles a algunos amigos, algunos no tan amigos, a unos medios amigos, octavos de amigos y amigos, para preguntarles, mira, ¿y ustedes qué opinan sobre esto del Padre Nuestro? Y estas son las respuestas que me dieron la mayoría de ellos. Es una oración que enseñó Jesús. Es una oración que perdona pecados. Pónganle atención a eso.
El Padre Nuestro para estas personas es una oración que perdona pecados. Es un mantra. ¿Saben ustedes qué es un mantra? Un mantra es una expresión, generalmente por algunas religiones orientales, más que todo repetitivas, porque dicen unas que hace despertar los chakras que uno tiene. Otros, religiones orientales, también dicen de que es un mantra, hace posible mi despertar espiritual. Mi despertar espiritual. Para algunos de mis medio amigos, la oración del Padre Nuestro es como un mantra. Otros dicen es una super oración. No explican por qué, ni saben explicar por qué, pero ellos creen que es eso. Otros dicen es una oración poderosa. Cuando les digo yo por qué, no me pueden explicar por qué. Es una oración fuerte. Y otros dicen es una oración mágica. Para ustedes, hermanos y hermanas, la oración del Padre Nuestro, ¿qué es? No me digan ahora, pero sí espero que lo hagan. Como también respondan a la pregunta, ¿cómo la entienden, la oración del Padre Nuestro? Y mejor todavía, ¿cómo la asumen, la oración del Padre Nuestro? En mi juventud, por ejemplo, había una tira cómica, que ahora los jóvenes le llaman cómics, pero en nuestra época le decíamos tiras cómicas. Aparecían los días domingos, eran donde más y a colores aparecían, ¿verdad? Había una tira cómica donde el personaje principal era un mago que expresaba ciertas palabras determinadas y hacía aparecer cosas o desaparecer cosas. A través de unas palabras determinadas se resolvían los problemas. Ocurrían cosas sorprendentes. ¿Es así el Padre Nuestro para nosotros? ¿Es así el Padre Nuestro para ustedes? ¿Acaso es así lo que ocurre cuando repetimos, oramos constantemente el Padre Nuestro? ¿O es eso lo que esperamos al orar el Padre Nuestro? En el texto que leímos hace un momento, Lucas nos dice de que Jesús estaba orando. Así comienza el capítulo. Jesús estaba orando. Esa práctica de Jesús es recurrente en los evangelios. No es que lo dice en cada capítulo, pero sí es recurrente. Jesús estaba orando y cuando termina de orar, y me imagino yo, infiero de que retorna donde está el grupo de discípulos, uno de ellos le dice, mira, ¿y por qué no nos enseñas a orar? Así como les enseñó Juan a sus discípulos. Y entonces Jesús aparentemente le dice que sí. Cuando oren, digan Padre. En Lucas. En el Antiguo Testamento, a Dios se le llama de diferentes formas. De diferentes nombres se le llama. Y porque cada nombre tiene ciertas características que para el pueblo de aquel entonces eso reflejaba fielmente este nombre y resaltaba esas características de Jesús. Entre ellos, Elohim, Yahvé, Adonai, entre otros nombres que se le ponían a Dios, se le llamaba a Dios. ¿Por qué? Porque reflejaban de que Dios era poderoso, Dios era altísimo, Dios era el dueño de la tierra donde ellos habitaban. Entonces, esos nombres iban reflejando eso, como también el nombre de liberador. Y también se aparece, por ejemplo, en alguno de los textos, que aparece de que Yahvé liberó al pueblo hebreo con mano fuerte, con brazo fuerte y extendido. Pero también aparece que diferentes personajes llaman a Dios también Padre, pero en el sentido de Padre de la nación, del pueblo, especialmente profetas. Hay una gran cantidad en el Antiguo Testamento donde aparece de que la gente le llama. Estos profetas le llaman a Dios Padre, Padre de Israel, de la nación,
del pueblo. Cuando digo pueblo, me refiero a los gobernantes, pero también al pueblo. Porque los gobernantes eran, pues sí, pendencieros también. Los reyes hacían sus tramafaces, hacían sus componendas, hacían sus alianzas con los pueblos paganos, con las religiones paganas también, y a veces arrastraban al pueblo a eso. Entonces, los llamados de los profetas es a convertirse al pueblo, conversión, transformación, volverse al camino, otra vez del lado de Dios, abandonar el pecado y regresar a Dios, al camino de Dios. Eso se lo dicen a los gobernantes, pero también al pueblo. En el Antiguo Testamento se le llama a Dios también muchas veces Padre, pero en el sentido ese, Padre de la nación de Israel. Sin embargo, Jesús le llama a Dios Padre, pero en otro sentido más cercano, un poco más entrañable, más íntimo, más intrínseco y también más tierno, si se quiere, con una plena confianza. Dice Joaquín Jeremías, que es un biblista experto en esto, ¿verdad?, que Jesús menciona 170 veces, bueno, él dice que un poquito más de 170 veces en los 4 evangelios llama a Dios Padre. En los 4 evangelios. En Marcos 4, Lucas 15, Mateo 42 veces y en Juan 109 veces. Jesús, si se fijan, no le dice Dios a Dios, sino le llama Padre. Jesús entonces se refiere a Dios como su Padre. No como un Padre ausente, lejano, más allá del sol, sino todo lo contrario. Jesús busca a su Padre siempre con toda confianza, siempre lo busca. Incluso el capítulo que leímos ahora, los versículos que leímos ahora, inicia con la oración así, que Jesús está orando. ¿A quién? A su Padre. Jesús entonces busca a Dios con toda confianza y con la plena certeza de que Él, su Padre, estaba con Jesús, pero también estaba en Jesús. Yo sé que a veces hay muchas cosas estas que cuesta entenderlas, ¿verdad? Bueno, a mí me cuesta entenderlas, no sé a ustedes. Algún día podríamos reflexionar en eso. Por ejemplo, hay una teología. Hace 15 días yo hablaba de la oración donde él le llama Abba a Jesús, papá, o sea, papito, más que todo. Era el Abba, los niños, las niñas le llamaban Abba a los papás biológicos. Y los niños nunca le dicen padre a los niños, le dicen papito o papá. Y es así como Jesús expresa a Dios, llama a Dios así, papito. Y por eso, entonces, es que en la cruz hay una teología donde dice que cuando Jesús está crucificado y le dice, ¿por qué me has abandonado? Hay una teología que dice, no, pues sí, porque como ya Dios tenía ese plan, ¿verdad? Y así era y así tenía que ser, pues, ¿verdad? Porque ¿quién diseñó eso? El Padre, Dios. Sufría, ¿verdad? Pero, pues sí. Hay otras teologías que no dicen eso. Dicen que también Dios se muere junto con Jesús ahí. Parte de Dios muere con Jesús. Dios es Dios. El Padre es el Padre y es capaz de hacer todo lo que podamos imaginarnos y más. Y hay una teología entonces que plantea de que en la cruz también está crucificado Dios mismo, porque en Jesús Dios estaba con Jesús, pero también en Jesús. Y juntamente con Jesús muere todo eso a lo que unos le llaman la pasión, que es el sufrimiento, la tortura, la angustia y la muerte.
Dios no es aquel que se queda fuera de los sufrimientos de Jesús, sino que aquel es el que sufre juntamente con Jesús toda la injusticia humana de aquel entonces. Jesús entonces llama a Dios Padre en un sentido cercano, entrañable, tierno, con plena confianza en Él. Con plena confianza en Él. La unión entre Dios, entre Jesús y su Padre, a mí me resulta, yo soy incapaz de describirla. Son uno solo, pero son dos al mismo tiempo. Por eso es que Jesús dice en Juan 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Cuando se refieren a ello, ¿verdad? No a cómo le llama a Él. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. O en el versículo 10 del mismo capítulo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La relación de Jesús con Dios es una relación cercana, entrañable, amorosa. Aunque los bautistas no mucho hablamos del amor a Dios, en términos generales, cuando me refiero a bautistas, pero sí es algo que es incuestionable, ¿verdad? Imperdible. Esa relación que tiene Jesús con su Padre es una relación también de padre a hijo. Y al mismo tiempo es una relación de hijo a padre. Por eso Jesús invita a sus discípulos cuando los discípulos le preguntan, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Cuando oren, digan, Dios Todopoderoso que estás allá, más allá del sol. No, ¿verdad? Que eres omnipotente, omnipresente, tampoco. Que eres capaz de hacer esto y lo otro, nunca. Que eres altísimo, no. Llámale papá. O sea, la invitación es, yo sé que hay personas cuando han tenido una relación con su papá biológico conflictiva, cuesta mucho esto. Lo sé por experiencia de conocer a tanta gente así. Pero la ventaja es que Dios no es el padre biológico. Esa es la ventaja. Cuando Jesús entonces invita a sus discípulos y discípulas, es también a tener una relación con su Padre de esa manera, como la que tuvo Jesús con su Padre, con las mismas características, como las que Él tuvo, como las que tuvo Jesús con su Padre, que también ese Padre de Jesús, lo maravilloso de esto es que también es nuestro Padre, ¿o no? Esto tenemos que tenerlo seguro. El Padre de Jesús es nuestro Padre. Un Padre al que podemos acudir siempre. Un Padre que podemos acudir igual como lo hizo Jesús, en todo tiempo, en toda circunstancia, podemos acudir a ese Padre con plena confianza, pero también con sinceridad. Porque a veces hay personas que queremos llegarles con mafiada, ¿verdad? A Dios. No se puede. Hay que ser honesto con Dios. A veces no queremos confesarle los pecados a Dios, pero sí queremos el perdón de Dios. Pero también a veces
Necesitamos buscar a ese Dios, a ese Padre de Jesús, que es nuestro Padre, con gratitud. Porque Dios no está en ninguna obligación de hacernos nada. No tiene la obligación de hacernos nada. Él es Dios, no nosotros somos dioses. A veces confundimos eso, yo digo eso, ¿verdad? Porque a veces a uno le agarran unos peles un poco raros. Me dice una miembro de una iglesia, a este Dios no lo entiendo. ¿Y por qué? Tengo ya, no 30 años como dijo el pastor ahora temprano, tengo 2 años, 1 mes de estarle clamando algo y no me responde. ¿Y qué se cree Dios? A veces no lo decimos con esas palabras, pero lo decimos con otras, que son calificadas también en psicología como agresivas, pasivas. Aparentan tranquilidad, pero son altamente agresivas. Yo te voy a ofrecer tal cosa, tantos ayunos, tantas vigilias, tantos capítulos de la Biblia a diario, tantas oraciones, pero me haces este milagro, ¿verdad? Dios va a seguir siendo Dios con esas cosas o sin esas, conmigo o sin mí. ¿Usted piensa que Dios se va a detener por mí? No. Yo soy discípulo, bueno, al menos lo intento, seguidor de Jesús, discípulo de Jesús. No, Jesús es seguidor mío. En este sentido, un padre podemos acudir a Dios como padre con toda confianza, con sinceridad, con gratitud, honestidad y sobre todas las cosas con amor. Una pregunta importante que yo me hago, y igualmente me imagino ustedes, ¿amo realmente a Dios? ¿O amamos de acuerdo a la conveniencia a Dios? Que lo cual Erich Fromm diría una mercantilización del amor. Amo tanto como me das. Yo les hablo del Dios de la Biblia, hermanos y hermanas. Además de ser Padre de Jesús, es también nuestro Padre, quien nos amó primero. Y eso es lo sorprendente de ese Padre que tenemos, que Él nos amó primero, no nosotros amamos primero a Dios, sino que Él nos amó primero y nos ha demostrado su amor a través de acompañarnos siempre, todos los días de nuestra vida, a través de las diferentes facetas de nuestro desarrollo biológico, intelectual, emocional. Nos ha acompañado este Padre a través de las diferentes edades y circunstancias en la vida en que tenemos. Dios es un Padre que siempre ha estado con nosotros, en nuestras alegrías, en nuestras tristezas, en nuestro dolor, en nuestras angustias, en nuestra salud, en nuestra enfermedad, risas, llantos, éxitos y fracasos. Dios siempre está con nosotros, porque siempre Dios está en nosotros. Dios nuestro Padre es un Padre presente. Yo estuve tratando de averiguar en la PGR cuántas demandas hay, ¿verdad? Pero no me dieron ese dato. Solo que alcanzaron a decirme nada más que hay más de 57,000 papás biológicos de aquí, terrenales, que han sido demandados por la manutención. Por favor. Tienen que demandarlo para que cumpla con la responsabilidad, una responsabilidad de las 60 de ser papá. Por favor, ¿verdad? El hijo, la hija es nuestro.
No hay que andarme regateando por eso. Los papás responsables acompañan a sus hijos y a sus hijas siempre. Siempre. Porque uno no ama a los hijos porque son buenos, bien portados, bonitos o feyitos, porque son nuestros. Dios, entonces, nuestro Padre, es un Padre presente, no como esos 57,000. Es un Padre presente a la imagen y semejanza como lo fue con Jesús. Por eso Jesús invita a sus discípulos: acérquense con toda confianza, como que fuera un papá. Porque cuando uno tiene un papá biológico de verdad, una mamá de verdad, uno le cuenta todo. Todo. Porque un papá de verdad biológico y una mamá de biológica de verdad es la mejor amiga, el mejor amigo, confidente, etcétera, etcétera, etcétera. Sino para qué es papá uno y mamá. Jesús entonces le dice a los discípulos: cuando oren, háganlo así, papá. Pero lo que quiere decir, interpreto, es que hay que acercarse a Dios no como ese omnipotente, todopoderoso, temible Dios que nos graficaron con un triángulo, ¿verdad? Y con un ojo que ve todos nuestros comportamientos, etc. Ese es cuento, ¿verdad? Y eso es una mala teología también. Entonces uno es parte de los 81% de la encuesta que leí hace 15 días, que le tiene miedo a Dios, ¿verdad? Pero eso es ridículo, porque le tiene miedo a Dios y es un gran pendenciero uno, ¿verdad? Ya. Hay que acercarse a Dios así, con toda confianza, con plena confianza, pero también con amor. Hay que acercarse a Dios como Padre, porque también Él es nuestro Padre que está aquí con nosotros, pero también está en nosotros. Cuando oremos, hagámoslo como dice Jesús, no como digo yo, sino que ahí dice el texto, porque el texto hay que respetarlo, honrarlo y cumplirlo. Padre, papá, hay que cambiar la imagen de un Dios ausente, distante, cruel, que está más allá del sol, y hay que cambiar esa imagen y hay que adoptar la imagen de Jesús, que tiene de su Padre, Dios, que es un Dios, un Padre amoroso, compasivo, solidario y redentor. ¿A quién no le gustaría tener un padre biológico así? A todos y todas. Tenemos un padre, un mejor padre que cualquier padre biológico, que es Dios, nuestro Padre. Amén.